Son muchas las leyendas sobre espíritus y fantasmas errantes que vagan buscando expiar los pecados y actos malévolos que hicieron en vida. Hoy os traemos una conocida leyenda de Venezuela, la conocida como la leyenda del Silbón. Es un cuento mítico propio del corazón del llano venezolano, específicamente del estado Portuguesa y parte de los estados Cojedes y Barinas. El Silbón es la leyenda que cuenta la vida de un joven malcriado que vivió en las zonas de llanos orientales. Este joven llanero fue desde muy pequeño mimado y consentido por su familia, hasta llegar al punto de que todo capricho que se le antojaba se lo cumplía. El joven adquirió el apodo del Silbón porque se pasaba todo el día silbando, vivía su día a día de cantina en cantina. Un día, mientras le servían el almuerzo, armó una gran rabieta porque la comida que le habían servido no era de su agrado. Tiró la comida al suelo y se levantó gritando que él deseaba vísceras de venado. Su padre, que siempre buscaba complacerlo en todo, tomó su escopeta y fue al bosque a cazar el venado, pero lamentablemente no tuvo éxito y no logró cazarlo. Durante el trayecto de regreso a casa, se encontró con su hijo, quien estaba completamente borracho. Este había pasado todo el día en la cantina. El padre trató de explicarle que no logró cazar el venado, pero el joven, en un acto de rabia y locura, golpeó a su padre hasta hacerlo caer al suelo. Allí tomó su escopeta y acabó con su vida de un tiro. Luego tomó el cuchillo de cacería de su padre y lo destripó como un animal. Le sacó las vísceras y entrañas, las envolvió en una camisa y las llevó hacia su casa. Al llegar a su casa, le dio a su abuela las vísceras para que se las preparara. Cuando ésta le preguntó de dónde las había sacado, este sin ningún remordimiento le confesó que eran las vísceras de su padre, que se las había sacado porque éste no había logrado cazar el venado. Su familia, estupefacta ante aquel acto de horror, lo capturó y por orden de su abuelo fue atado a un palo en el patio de la casa. Luego fue torturado a latigazos hasta más no poder y luego le echaron guindillas picantes en sus heridas para que se retorciera aún más del dolor. Después de aquella tortura, lo soltaron y lo exiliaron. Mientras este se marchaba, le echaron a un perro tureco, también llamado perro demoníaco, y su abuela le lanzó una maldición, condenándolo a vivir toda la eternidad vagando por el mundo, sin descanso, cargando con los huesos de su padre y siendo perseguido por el perro tureco, quien le mordería los talones cada vez que lo alcanzara. Para poder cumplir con su condena, el joven regresó al lugar donde había dejado el cadáver de su padre. Allí encontró sus huesos, los cuales metió dentro de un saco y partió bosque adentro a cumplir con su maldición. Se dice que el silbido del Silbón sigue las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si en el mismo orden, y se cuenta que si escuchas el silbido muy cerca, significa que este espectro está muy lejos, pero si lo escuchas muy lejos, significa que se encuentra muy cerca, por lo cual estás en grave peligro. El Silbón suele perseguir a los borrachos, mujeriegos y trasnochadores. Cuando ataca a un borracho, le suele succionar el ombligo para beber el licor que éste haya ingerido. A sus demás víctimas las suele desmembrar sin ninguna compasión y luego meter sus huesos dentro del saco. El Silbón es considerado uno de los espectros más peligrosos porque no suele reconocer entre personas buenas y malas. La leyenda cuenta que este ser suele escoger una casa y sentarse en la esquina de la misma a contar los huesos de su saco mientras entona su silbido. Si varios miembros de la casa logran escucharlo, no pasa nada. Pero si no lo oyen una de las personas de ese hogar, esta persona amanecerá muerta. El aspecto del Silbón es descrito como el de un hombre delgado muy alto que puede llegar a medir hasta los 6 metros de altura. Cuando se sienta, las rodillas le llegan hasta la cabeza, usa un sombrero y carga sobre su espalda un saco donde lleva los huesos de su padre y sus víctimas. Se cuenta que existen dos formas de protegerse del Silbón. La primera es estar acompañado de un perro, ya que los ladridos de este lo suelen asustar
comenzar, probablemente, por la maldición que le lanzaron de ser perseguido por el perro Tureco. Y la segunda es cargar con guindillas picantes, ya que también le tiene miedo debido a lo que sufrió durante la tortura. Y al igual que otras leyendas, el Silbón posee varias versiones sobre su origen. Uno de estos relatos cuenta que el Silbón asesinó a su padre porque encontró a este maltratando a su esposa. Ante este acto, el joven, cegado por la rabia, arremetió contra su padre hasta asesinarlo. Su abuelo, al descubrir estos hechos, lo ató y torturó a latigazos. Luego lo maldijo azuzándole a los perros para que lo mordieran y lo condenó a vagar por el mundo con los huesos de su padre a cuestas. En otra versión, se cuenta que el Silbón fue un joven que murió de soledad y que vaga por el mundo buscando compañía. Se dice que su particular silbido es para atraer gente que lo acompañe en su soledad. Otra versión muy conocida de esta leyenda cuenta que el Silbón fue en vida un hombre que vivió en los estados de Portuguesa, Cojedes y Barinas. A este hombre su esposa le fue infiel con su propio padre. Este, al enterarse de dicha traición, asesinó a su padre, aunque se arrepintió al momento de hacerlo, y empezó a temer por la venganza y las represalias que este acto habría provocado, por lo cual trató de huir, pero su abuelo se dio cuenta de los hechos y lo capturó con el fin de mandarlo a ejecutar con su machete. El hombre logró escapar de manos de su abuelo y es cuando le echa a sus perros para que lo capturen. El hombre corrió todo lo que pudo y los perros lo persiguieron hasta que en cierto momento no se escucharon ni los ladridos de los perros ni la voz del hombre. Solo se escuchó un silbido agudo proveniente de un pájaro pequeño que nunca nadie había visto jamás. Desde ese momento no se volvió a saber nada del hombre ni de los perros. La gente presume que el hombre en su huida clamó por ayuda a Dios y este lo transformó en pájaro para salvarlo, pero a cambio lo condenó a vagar por el mundo persiguiendo a los hombres infieles. Desde ese entonces, este se le aparece en forma de pájaro a los infieles, quienes se escuchan al pájaro cantar y le contestan. Este se transforma y los araña haciéndoles perder dentro del bosque. Aunque la historia del Silbón es muy popular en la cultura popular, la verdadera historia detrás de la leyenda es mucho más compleja. Según los historiadores, la leyenda del Silbón se originó en el siglo XIX en Venezuela y se basa en una historia real de un hombre que asesinó a su padre en un acto de venganza. El hombre fue capturado y condenado a muerte, y su espíritu fue colgado en una cruz en el campo como advertencia para otros criminales. Con el tiempo, la historia del hombre se convirtió en una leyenda popular, y su espíritu vengativo fue transformado en la figura del Silbón. En la actualidad, la leyenda del Silbón sigue siendo popular en Venezuela y Colombia, y ha sido adaptada a diferentes formas de arte, como la literatura, el cine y la música. Pero vosotros, ¿qué pensáis? Dejadnos saber vuestra opinión en comentarios. Gracias por estar otra semana más y recordad suscribiros y activar la campanita para no perderos nada. Recordad que podéis ayudarnos a seguir creciendo compartiendo este vídeo, dándole like y comentarlo. Nos vemos la semana que viene. Mucha suerte a todos, queridos amigos.